¿Sabíais que hay una subdisciplina dentro de la paleontología que se encarga de estudiar cómo se formaron los yacimientos? Es un trabajo muy exhaustivo, semejante al de un forense, solo que con pistas que pueden tener hasta decenas o cientos de miles o millones de años. Pero por supuesto, estas técnicas y estos estudios se aplican también a yacimientos mucho más recientes, como a yacimientos de paleontología humana, de prehistoria o de arqueología. Hoy toca hablar de la tafonomía. La tafonomía podríamos definirla como que es la parte de la paleontología que se encarga de estudiar el paso de los restos de organismos del pasado desde la biosfera hasta la litosfera. Básicamente se encarga del estudio de lo que solemos llamar los procesos de fosilización. Y estos procesos de fosilización se dividen en dos: los procesos bioestratinómicos y los procesos fósil-diagenéticos. La bioestratinomía, que es como podríamos llamar a esa parte de la tafonomía que se encarga de los procesos bioestratinómicos, esta subdisciplina se encarga de los procesos que tienen lugar desde que el resto es producido hasta que queda enterrado. Y ojo, al hablar de tafonomía hablamos todo el rato de producción de restos, porque no es necesario que un ser vivo en el pasado muriera para que produjera un fósil. Por ejemplo, una hoja que se le cae a un árbol no implica que el árbol muera, o cualquier vertebrado que muda un diente, o cualquier crustáceo que muda su caparazón, o sin ir más lejos en el caso de las huellas o de las trazas de la actividad. Los ignofósiles también son fósiles, pero no implican que en su producción el individuo haya muerto, aunque por supuesto ha acabado muriendo porque esto ocurrió hace mucho tiempo, pero no en la producción del resto. Y es por eso que muchas veces hablaremos de producción de restos, sobre todo cuando hablemos de tafonomía, en lugar de hablar directamente de la muerte del animal. Bien, ¿cuáles son los procesos bioestratinómicos? Estos procesos que pueden ocurrirle a este resto de un ser vivo del pasado desde que se produce hasta que se entierra, hasta que queda enterrado. Pues el principal proceso bioestratinómico, el principal proceso que cualquier resto de un ser vivo puede sufrir, es la destrucción o descomposición de parte de su cuerpo, básicamente de sus partes blandas. Parte de esta destrucción o descomposición ocurre por la acción de otros organismos, ya sean depredadores, carroñeros o saprófagos que se alimenten de las partes blandas de este individuo. También anélidos, bacterias, hongos o algas contribuyen a su descomposición, alimentándose de cada parte de este resto que ellos puedan aprovechar. En concreto, la acción de los microorganismos puede ser más o menos intensa dependiendo del lugar en el que esté este resto. Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de oxígeno libre que haya en el medio. No es lo mismo que un resto de un ser vivo se quede a la intemperie, al aire, que se quede bajo el agua en un lugar muy oxigenado, o que se quede en un fondo de un lago con poco oxígeno. En un ambiente bien oxigenado, por una mayor acción de los microorganismos, habrá más destrucción de tejidos blandos o incluso su completa eliminación, mientras que en un ambiente con menos oxígeno es posible que se conserven algunos de estos tejidos blandos. Pero también hay procesos dentro de esta fase bioestratinómica que no conllevan la destrucción del resto o de parte del resto, sino que ayudan en cierta manera a su preservación. Por ejemplo, los procesos de momificación natural, ya sea en pozos asfálticos o en lugares con temperaturas muy frías o por quedándose en condiciones muy áridas. También hay otros procesos de esta fase bioestratinómica que, al margen de que sean más o menos destructivos, nos pueden aportar información sobre el lugar, sobre el medio en el que este yacimiento se formó. Por ejemplo, la bioerosión, que sí, en principio es una destrucción parcial o incluso en algunos casos bastante más total de estos restos por la actividad de otros organismos. Pueden ser los mismos organismos que estaban contribuyendo a la descomposición de sus tejidos blandos o no, pero el caso es que son una huella de la actividad de estos otros organismos que también estaban en ese mismo lugar, con lo cual nos aporta esa información. Entrarían en esta categoría las marcas de mordedura, de depredación o de carroñero. Y luego están los desplazamientos post-mortem o necrocinesis, que son debidos normalmente a transporte por agua o por viento. Por ejemplo, en el caso de restos vegetales como polen o esporas pueden viajar kilómetros gracias al viento o a las corrientes. Pero por ejemplo, las corrientes de agua es muy habitual que transporten y muevan e incluso reorienten a la hora de depositarse en el suelo a diferentes restos tanto de invertebrados como de vertebrados. Y esto, una vez más, nos está dando información del medio en el que se depositaron estos restos. La segunda fase de procesos tafonómicos, la segunda fase de procesos, recibe el nombre de fósil diagénesis. ¿Y qué son estos procesos
fósil diagenéticos. Son los procesos que sufren estos restos orgánicos desde que quedan enterrados hasta que los descubrimos en un yacimiento. Pero vayamos por partes. Llamamos diagénesis a la formación de rocas sedimentarias a partir de los sedimentos sueltos. Originalmente los sedimentos se depositan en las cuencas y tras la acumulación de capas y capas de sedimentos y por efecto de un aumento de presión y temperatura, así como algunas precipitaciones químicas, estos sedimentos se consolidan. Las sustancias químicas que van disueltas en el agua en el que se depositan estos sedimentos precipitan entre los granos de este sedimento, dando lugar a lo que llamamos cementos diagenéticos. Es así como, por ejemplo, una arena suelta pasa a convertirse en una roca arenisca. Y este proceso, la entrada de agua, que precipiten minerales, que se disuelvan otros, es muy habitual durante esta fase. En cualquier caso, como consecuencia de esta diagénesis de los sedimentos, los restos orgánicos que estaban enterrados dentro de estos sedimentos también sufren el mismo proceso, se mineralizan, y los restos orgánicos convertidos en fósiles pueden haber experimentado un cambio en la composición química, ya sea un cambio en la composición mineralógica, cambios en la microestructura de los minerales de las partes duras de este resto. Pueden a su vez deformarse por la acción de la presión litoestática, o sea del propio peso de los sedimentos, como incluso a efectos tectónicos. E incluso una vez ya mineralizados estos restos, puede volver a entrar agua, precipitar nuevos minerales, disolver algunos, pueden formarse permineralizaciones, formación de concreciones o de nódulos, de manera que le pasan muchísimas cosas desde que se queda enterrado hasta que por fin aflora en un yacimiento y lo recogemos los paleontólogos. La taxonomía actual o moderna no considera que en este paso por el proceso de fosilización los restos originales de los seres vivos hayan perdido información necesariamente, sino que también consideran que ha habido una ganancia, un enriquecimiento en otro tipo de información, la información del medio en el que se formó el yacimiento y la información sobre el propio proceso de fosilización. Durante los miles o millones de años que los restos de un ser vivo quedan enterrados, estos procesos pueden llegar a ocurrir incluso varias veces. Por ejemplo, imaginaos que el fósil de un molusco de la era de los dinosaurios, un amonite, aflora, vuelve a quedar enterrado en sedimento más nuevo y vuelve a sufrir todo el proceso. La cosa es compleja y esto hace que el estudio de la taxonomía de los yacimientos paleontológicos no sea nada fácil y sea todo un reto. Así que cuando veáis un yacimiento paleontológico, sea de paleontología humana o de cualquier tipo de restos de seres vivos, pensad que no solo llegamos y recogemos el fósil y lo catalogamos, se estudian todos estos procesos y esto hace que el estudio de un yacimiento sea mucho más complejo y por supuesto mucho más apasionante. Si nos acompañáis podemos seguir indagando en cualquiera de estos temas, así que para no perderos ni un solo vídeo, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc, así como pasaros por la página web donde encontraréis las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.